Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 29 de abril para sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es los listones 2. En esta sesión darás continuidad al desafío 55 y 56. El desafío que se abordará es el 57. Abre tu libro en la página 114, listones 2, revisa lo que dice la consigna. Se tienen algunos listones de diferentes longitud que deben ser cortados en partes iguales. En equipos, completen la tabla. Recuerden que dar el tamaño de las partes en metros. Inicia con el desafío. Saca un listón previamente marcado en 3 partes iguales. Hay un listón que mide 10 metros y se indica que hay que cortar en 3 partes iguales. Lo puedes doblar en 3 partes. Ve doblando el listón. Ahora debes de tomar en cuenta que las partes queden del mismo tamaño. En la primera columna debes escribir la fracción que representa el tamaño de cada una de las partes. Observa el listón que mide 10 metros. Registra en tu columna 3. La longitud del listón completo es el numerador 10 y el número de partes en que se divide es el denominador 3. 10 tercios es la fracción común que expresa claramente la situación de división que estás haciendo y cada tramo del listón mide 10 tercios del metro. Si también se dijo que si sumas la medida de los 3 tramos debes obtener la medida del listón completo, así que tienes 30 tercios de metro, que es equivalente a 10 metros. Ahora indica que este nuevo listón se corte en 6 partes iguales, así que comienza a doblar. Deben quedar del mismo tamaño. Ya está. Ahora cortar listón 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todos quedaron del mismo tamaño. Son 10 metros y 6 partes, 10 sextos. Entonces aquí van 10 y abajo 6, quedándonos 10 sextos de metro. Ahora busca una fracción que sea equivalente a 10 sextos. 10 sextos es equivalente a 5 tercios. Y para saber la proporción debe dividir 3 entre 5, lo cual da 1.6 al infinito. Es importante tomar nota, regístralo en tu cuaderno porque lo vas a usar más adelante. Ahora observa qué sucede al dividir un listón que mide 5 metros de longitud en 6 partes. Dobla el listón en 7 partes iguales y corta. Analiza los resultados que vayas obteniendo. Para la expresión en fracción hay que expresar 5 metros en 7 partes iguales, o sea 5 séptimos, considerando que el número de partes que se va a dividir es mayor que la longitud del listón. La longitud de cada tramo es menor que la unidad de medida. Analiza lo que puede llegar a representar una fracción. ¿Cuánto mide cada uno de los 7 tramos en que dividieron los 5 metros del listón en forma de expresión decimal? Usa la calculadora para dividir 5 entre 7 y encontrar la expresión decimal de 5 séptimos. Como resultado nos da el siguiente número, y esta vez se repiten las cifras. En este caso, como es conveniente escribirlo. En este caso, como solamente se anotan las cifras hasta donde se indique que vuelva a repetirse, quedándonos así la expresión de 5 séptimos como 0.711425 y puntos suspensivos. El reto de hoy es el siguiente. Comparte con alguien cercano lo que aprendiste de las fracciones y su expresión en números decimales. Explícale con alguno de los ejercicios realizados con los listones. Seguimos con ciencias naturales. El tema es fuentes convencionales de energía y riesgos en el ambiente. Revisa tu libro de ciencias en la página 129. Los efectos del ambiente no solo se tratan de cambiar en el aire, agua, suelo o los ecosistemas, sino que estos cambios también afectan directamente e inciden en la salud. Con ello puedes darte cuenta que el ambiente y la salud están muy ligados, es decir, lo que sucede en el ambiente afecta al otro. Por eso debes pensar que un problema ambiental que ocurre en algún lugar del mundo afecta a todas y todos. De los combustibles fósiles, el que ha tenido mayor relevancia en nuestro país es el petróleo. Revisa el Atlas de México de cuarto grado. Ubica 2 mapas. En el primero puedes ver lo que corresponde a la minería, que es la actividad económica relacionada con la búsqueda, extracción y aprovechamiento de productos del suelo o subsuelo. Revisa las principales zonas de extracción de carbón en el país, los cuales se ubican en los estados marcados de color carne. Ahora revisa el caso del petróleo y gas natural, que en el mapa se marcan junto con el color rojo oscuro. El petróleo se extrae tanto del continente como del fondo marino y ahí se construyen grandes plataformas petroleras. Ventajas del petróleo. Actualmente su extracción es relativamente sencilla. Puede ser transportado con relativa facilidad en oleoductos, buques o cisternas. Tiene múltiples aplicaciones. Se usa para generar electricidad, como combustible de máquinas o vehículos para producir minerales sintéticos. Abastece de energía de manera constante. Es la principal fuente económica en algunos países. Tiene poder energético muy elevado y eficiente. Su comercialización sostiene varios sectores productivos. Es de fácil almacenamiento en barriles. Su tecnología se desarrolla de maneras muy diversas y exitosa. Es una distribución generadora
de empleos a nivel mundial. Desventajas del petróleo. Tiene un alto grado de toxicidad y es peligroso para el ambiente y para los seres vivos. Es una fuente de energía limitada que se puede agotar. El mundo tiene un alto grado de dependencia de este combustible. Su combustión libera grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Existen riesgos de derrame de hidrocarburo muy difíciles de limpiar. Su control ha generado conflictos entre países. Puede causar severos daños a los ecosistemas, puede contaminar las aguas subterráneas y marítimas, puede causar contaminación en los suelos, generar productos como los plásticos que se convierten en desechos no reciclables. Ahora lee el siguiente texto. ¿Sabías que? Para complementar esta información, realiza la actividad en la página 129 de tu libro de ciencias. Se trata de buscar un porcentaje de energía que se obtiene de distintos tipos de fuentes. El reto de hoy es el siguiente. Presenta el contenido de tu cuaderno de algún familiar cercano y explícale el valor con estos combustibles. También puedes elaborar un cuento sobre este tema e ilústralo. De esta manera estarás poniendo en acción el aprendizaje de ciencias naturales, lengua materna y artes, lo que te ayudará a desarrollar y fortalecer tus habilidades y actitudes. Seguimos con lengua materna. El tema es el valor de nuestra lengua. La difusión de las leyes de los derechos lingüísticos es muy importante. Hay muchas cosas que hacer para la difusión de los derechos lingüísticos, a través de videoclips, canciones, carteles, trípticos, debates, exposiciones, etc. Pero en este momento elabora un cartel para la difusión de la Ley General de los Derechos Lingüísticos, de la que se está hablando. Para esto ya conoces cuáles son las características de un cartel. Da lectura y recuerda a qué se refiere cada una de ellas. Debes obtener una buena ilustración. Título con letras grandes, el color que sea importante para que sea llamativo, espacio, información que debe ser relevante, convencionalismos visuales, mensaje corto y claro. Algunos de los materiales que te pueden servir para tu cartel son cartoncillo, recortes, plumones, tijeras y pegamento. Saber que en México se hablan muchas lenguas y que contiene una riqueza milenaria nos ayuda a mirar el pasado y presente de nuestro país. Según los datos oficiales, existen 69 lenguas oficiales en México, 68 indígenas y el español. Y las 10 lenguas indígenas más habladas en México en la actualidad son el náhuatl, chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, tzoltzil, celtal y maya. El 13 de marzo del año 2003 se decreta la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Esta ley tiene como antecedentes la reforma de 2001, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reconoce que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo del 2003, dicha ley es un elemento jurídico que contempla el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los integrantes de las 68 agrupaciones lingüísticas de México y que a su vez está fundamentada en la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, la LGDLP, y con su artículo 4 reconoce las lenguas indígenas como lenguas nacionales con las mismas validez que el español. Las lenguas indígenas que se reconozcan en términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la reforma de fracción 4 del artículo 7 de la Ley General de Educación. En total 25 artículos más 8 transitorios. De manera general, esta ley aplicable a los derechos lingüísticos de los hablantes de una lengua indígena. Todos adquirimos un gran compromiso indígena y no indígenas, puesto que vivimos en un territorio que es plurilingüe. Primeramente, los que somos de comunidades indígenas tenemos que reconocernos como lo que somos, tenemos que fortalecer nuestra identidad de que somos hablantes de una lengua a la que sea náhuatl, purépecha, anguchicu, mazateco, etc. El reto de hoy es el siguiente. Explícale a algún familiar cercano la importancia de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Seguimos con geografía. El tema es Índice de Desarrollo Humano a nivel mundial. El desarrollo humano y económico de las personas está relacionado con el progreso social de la población, ya que si un país tiene la capacidad de aumentar sus riquezas, en consecuencia aumentará el bienestar económico de la población, lo cual se debe reflejar en el bienestar social de los habitantes. Las diferencias socioeconómicas entre países con mayor o menor desarrollo económico pueden conocerse por medio del índice de desarrollo humano. Este es un indicador que ayuda a medir el nivel de desarrollo de la población de un país durante un año, por lo que un lugar que ocupa un país puede variar dependiendo de los factores económicos, sociales y políticos que se reflejan en los niveles de desarrollo que muestran su población.
El lugar que ocupa cada país en el conteo mundial depende del índice de desarrollo humano que presente y este se determine a partir de los siguientes aspectos. Primero, la esperanza de vida, es decir, los años que puede vivir una persona a partir de su nacimiento. Bueno, no solo una persona, sino el promedio máximo de años que vive la población de un país. El segundo aspecto es la escolaridad, que se refiere al promedio de años de estudio de la población. El último aspecto a considerar es el PIB per cápita o Producto Interno Bruto por persona, que es el promedio de ingresos económicos por habitantes de un país durante un año. Considera todos los bienes y servicios producidos por un país durante casi todo el año y para saber los ingresos de un habitante se divide el valor obtenido de bienes y servicios de un país entre el número de habitantes de ese país. Estos tres aspectos son los que determinan el índice de desarrollo humano. De esta forma y en relación a su resultado, cada país se puede ubicar en alguno de los 7 niveles. Muy alto, donde se ubican países como Australia, Noruega, Estados Unidos y los Países Bajos. Alto, donde se ubican países como Hungría, Uruguay, México y las Bahamas. Nivel medio, donde se encuentran países como Jamaica, Pakistán, Kenia, Belice. Y por último bajo, donde están países como Angola, Togo, Níger o Senegal. Ahora bien, la relación que tiene el índice de desarrollo humano con las condiciones socioeconómicas de cada país depende de qué tan equitativamente estén distribuidas en la población. En la tabla de la página 151 de Geografía puedes observar y comparar la esperanza de vida de algunos países de acuerdo a su índice de desarrollo humano. De la tabla menciona el color y el nivel de índice que representa. Verde, muy alto. Azul, para alto. Rojo, para medio y lila, para bajo. Como parte de las acciones que deben realizar los gobiernos a nivel nacional o internacional están tener mayor inversión en educación, salud y tecnología, crear fuentes de trabajo y oportunidades, distribuir los recursos naturales y económicos de forma equitativa, acercar los servicios básicos a toda la población, favorecer la equidad de género, fortalecer la producción y comercialización local, disminuir la pobreza, la marginación, la migración forzada y los conflictos bélicos. El reto de hoy es el siguiente. Reflexiona acerca de las diferencias socioeconómicas en el mundo a partir del Producto Interno Bruto, PIB por habitante, empleo, escolaridad y salud. Comenta este contenido con alguno de tus familiares. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.